y esperamos que usted sea bendecido. Amado, la razón por la que estoy aquí es porque me toca compartir con ustedes la palabra de Dios y les invito a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Y el día de hoy vamos a estar viendo específicamente los versos 1 al 5. Abra ahí su Biblia, por favor. 1 Corintios 2, 1 al 5. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amado Dios, te damos gracias por tu poder, por tu sabiduría, por tu misericordia. Señor, tú eres Dios, tú eres el creador de los cielos y la tierra, tú eres el redentor. No hay nadie como tú, Señor, porque tu palabra dice que grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Y en esta hora te hemos adorado a través del cántico, a través de las oraciones, Señor, a través de la lectura de tu palabra. Y ahora rogamos, Señor, que tú nos hables a través de ella. Padre, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones y permite que al venir a tu palabra, Señor, lo hagamos con la actitud correcta y sobre todas las cosas, Señor, que tu Espíritu sea el que traiga y ministre esta palabra en nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu el Maestro que nos enseñe esta verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gracias. El problema que Pablo estaba enfrentando en esta epístola era la división dentro de la iglesia. Y resulta paradójico que dentro de una iglesia existan divisiones, ¿cierto? Esperamos que la iglesia sea un lugar seguro, un lugar donde no ocurra ninguna de estas cosas. Pero se nos olvida que las iglesias están compuestas por pecadores que, aunque han sido redimidos, todavía están lidiando con problemas de la carne. Y déjame decirte, la iglesia de Corinto es una iglesia increíble porque a pesar de que tenían todos los dones espirituales, sin embargo, nos damos cuenta de que al mismo tiempo se comportaban como niños espirituales, como personas inmaduras. ¿Usted ha visto alguna vez a un grupo de niños cuando están reunidos, que están juntos en un lugar? Cuando alguien toma algo, todo el mundo quiere eso. Y ahí empiezan a tener contienda unos con los otros, ¿cierto? Y en la iglesia de Corintio lo que estaba pasando era que algunos tenían unos dones y querían sobresalir por encima de los otros. Y recuerde, en aquella cultura, la cultura griega, había dos grandes cosas que ellos admiraban: las filosofías, el conocimiento, el aprender, el saber cosas nuevas, y lo otro era la retórica, el arte de comunicar bien, las personas que hablaban de una manera que conmovía a las multitudes. Y los corintios, como era parte de la entidad de la cultura, admiraban aquellas cosas y pensaban que el cristianismo era una filosofía más, y por tanto estaban buscando a los mejores maestros. Y como resultado, la iglesia de Corinto estaba dividida en 4 facciones al menos. Unos estaban siguiendo a Pablo, que fue el primer pastor que tuvo aquella iglesia. Otros estaban siguiendo a Apolos, que fue el segundo pastor que tuvo aquella iglesia. Algunos a Pedro, quizás el grupo de judíos que estaba en aquel lugar. Y otros decían, no, yo soy de Cristo, pero aún esos estaban haciendo no precisamente lo correcto, porque Pablo los pone en el mismo nivel que los demás. Usted sabe, hay personas que dicen, no, yo sigo a Cristo a ningún hombre, yo no tengo que ir a una iglesia para ser cristiano. ¿Sabe? Usted no entiende lo que es iglesia cuando dice eso, porque el término iglesia significa los llamados a congregarse. Y si usted no forma parte de una congregación, usted no es iglesia. Usted desde su casa puede ver muchos servicios, muchas predicaciones, pero eso no lo convierte en cristiano y no lo convierte en iglesia, a menos que usted obviamente tenga una limitación que le impida ir.
Pero ser iglesia significa formar parte de un grupo en el cual usted ministra a los demás con sus dones y usted es ministrado por los demás con los dones que esas personas tienen. Ahora, cuando lo que estaba pasando en Corintio es que había discusiones, disensiones y divisiones entre estas personas, porque aquellos creyentes estaban utilizando la sabiduría humana. Y la sabiduría humana, amado hermano, nos hace orgullosos. El mundo nos lleva a creer que somos mejores que los demás y que debemos siempre promovernos a nosotros mismos, buscar nuestro bienestar por encima de los demás. Lejos de hacer lo que Cristo dice que debemos amar a los demás y poner a los demás aún por encima de nosotros mismos. Y es debido a eso que Pablo está contrastando aquí las diferencias, los resultados que trae aplicar la sabiduría humana y el contraste con lo que trae la sabiduría divina. ¿Sabe? La sabiduría humana causa divisiones y la evidencia está en que el mundo está cada vez más dividido. Como he dicho, matrimonios se dividen cada día más, familias se dividen cada día más, iglesias se dividen cada día más. La sociedad y todo eso es producto de la inmadurez espiritual y el uso de recursos humanos. Pero en Cristo hay unidad. Y en este pasaje que va desde el capítulo 1, verso 18 hasta el capítulo 2, verso 5, Pablo da 6 enseñanzas que demuestran la supremacía de la sabiduría divina. 6 enseñanzas que demuestran la supremacía de la sabiduría divina. Me disculpo con los que vienen hoy por primera vez, porque el mensaje de hoy es una continuación. Ya hemos visto las primeras 5 enseñanzas, hoy vamos a ver la sexta que está en el capítulo 2, del verso 1 al 5, que fue el que leímos al principio. Y en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, Pablo les recuerda a los creyentes de Corintio cómo fue que él les presentó el Evangelio. ¿Ok? La manera en que él les presentó el Evangelio. Como dije, fue Pablo quien fundó aquella iglesia. Fue el primer pastor el que fundó esta iglesia. Fíjense, 1 Corintios 2:1, voy a volver nuevamente a leer, dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios. O sea, Pablo fue el primero que llegó allí a predicar el Evangelio. Dice: no fui con superioridad de palabras de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Leí la versión de la Biblia de las Américas, por si acaso usted nota alguna diferencia con la Reina Valera, ¿verdad? El punto que está haciendo el apóstol aquí es que cuando él predicó en Corintio, no utilizó un lenguaje altisonante, no utilizó palabras impresionantes. Su propósito no era impresionar a las personas con su sabiduría humana. A diferencia de los que aplicaban obviamente la retórica, Pablo no usó su sabiduría humana para de alguna manera atraer a las personas. Y como él mismo dice, su comportamiento en cambio fue humilde y su mensaje fue sumamente sencillo. O sea, Pablo no pretendía ser un erudito, no pretendía ser un filósofo, no pretendía llamar la atención a través de su sabiduría, de su intelecto, ¿verdad? Y aquí me encantó lo que dijo Warren Wiersbe. Este hombre dijo que Pablo no había ido a Corinto para glorificarse a sí mismo o para iniciar un club de fan religioso. Y eso me encantó, ¿verdad? Porque muchas veces los predicadores buscamos que las personas se conviertan en fanáticos nuestros. Queremos tener un club de fan religiosos. Y eso no es lo que Pablo estaba buscando. Pablo no había ido a Corinto a glorificarse a sí mismo, o sea, a darse gloria o para iniciar un club de fans religiosos. Había ido a glorificar a Dios y a predicar el Evangelio, como vemos en 1 Corintios 1:17. Los filósofos y maestros itinerantes, que había muchos en aquella época, dependían de su sabiduría humana y elocuencia para ganar seguidores. Los cristianos de la ciudad de Corintio estaba llena de maestros itinerantes y los cristianos habían escuchado sus enseñanzas. Pero Pablo, dice este hombre, no dependía de un discurso elocuente ni de argumentos inteligentes, simplemente predicó la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Era un embajador
no un vendedor cristiano. Y eso me encantó. Pablo era un embajador de Cristo, no un vendedor cristiano. Lamentablemente muchas veces hoy se ve la iglesia como una compañía, ¿verdad? Como si fuera una industria, una empresa, y se maneja como tal, mercadotecnia y todo dentro de la iglesia. Pero la iglesia no es una industria, no es una empresa. La iglesia es una institución divina, una institución que Cristo instituyó, que Cristo fundó, y Él es su dueño, Él la gobierna y tiene una sola norma de fe y conducta, que es la palabra de Dios, no nuestras preferencias, no nuestras prioridades, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el mensaje que Pablo predicaba? Fíjense que él dice que su mensaje no fue con sabiduría de palabras. ¿Cuál era el mensaje que Pablo predicaba? Él lo dice ahí muy claro. El único objetivo de Pablo cuando fue a Corintios fue predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Y como dice también el gran teólogo reformado Charles Hodge, y a Cristo, oiga, escuchen muy bien esto porque esto es importante, y a Cristo no como maestro, aunque Cristo fue un maestro, pero Pablo no predicaba a Cristo solamente como maestro, o como ejemplo, aunque también lo fue, o como un hombre perfecto, aunque también lo fue, o como un nuevo punto de partida en el desarrollo de la raza humana, aunque él fue la cabeza de una nueva raza de personas redimidas. Ahora, todo esto sería mera filosofía, sino a Cristo crucificado. O sea, fíjense que él dice, me propuse no saber nada, sino a Cristo y a Cristo crucificado. ¿A qué se refiere cuando dice Pablo Cristo y Cristo crucificado? Bueno, Cristo muriendo por nuestros pecados. De eso es lo que estaba hablando Pablo ahí. Pablo predicaba a Cristo como aquel que murió por nuestros pecados. Cristo como la propiciación. Y propiciación es cuando alguien gana el favor de otra persona. ¿Ok? Cristo nos hace aceptos delante de Dios a través de su obra. Cuando uno pone la fe en Él, somos aceptos, somos perdonados y somos bien recibidos delante del Padre. Cristo como propiciación fue el centro de la predicación de Pablo. ¿Ok? Bien se ha señalado que Jesucristo se refiere a la persona de Cristo y el crucificado a su obra. Y estas dos constituyen la suma del Evangelio. En otras palabras, fíjense, muchas veces cuando se predica a Cristo, se predica el ejemplo de Cristo. Y realmente Cristo fue un gran ejemplo. Pero yo quiero que usted entienda, usted no viene aquí solamente a imitar un ejemplo, el ejemplo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ninguna persona en la carne puede imitar el ejemplo de Cristo. ¿Ok? Cristo fue un gran maestro, pero fue mucho más que eso. Él fue Dios humanado, Dios hecho carne. Y a menos que entendamos y creamos y tengamos una comunión personal con Cristo, nunca vamos a ser transformados. No se trata solo de una enseñanza que cambie, transforme nuestra conducta externa. El Evangelio cambia el corazón de las personas. El mensaje del Evangelio, lo primero que hace es que da vida a una persona que antes estaba muerta en sus delitos y pecados. Y entonces, esa persona con una vida transformada puede vivir de una manera diferente. Pero a menos que usted experimente ese nuevo nacimiento, Jesús lo dijo muy claro en Juan 3, cuando habló con Nicodemo, él dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, sin nuevo nacimiento no hay una transformación radical en el corazón de la persona y por tanto no hay una comunión real con Dios. El cristianismo no se trata solo de imitar ejemplos, de seguir ejemplos, se trata de vivir una vida transformada en el poder de Dios. Y la predicación de la cruz, hasta que no entendemos el mensaje de la cruz, hasta que no entendemos que Cristo vino a morir por mi pecado, que todos nosotros, dice la Escritura en Romanos 3:23, somos pecadores y que estamos separados, alienados de la presencia de Dios, que no tenemos acceso a Él y que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que Él, siendo Dios, se hizo hombre y vivió una vida perfecta y murió como nuestro sustituto para reconciliarnos con Dios, y hasta que no recibamos a Cristo por la fe, no hemos entendido el Evangelio. Y el mensaje de la muerte, de la cruz, es fundamental, es esencial dentro del Evangelio. La predicación de la cruz fue tan dominante
en la iglesia primitiva que muchos judíos y gentiles acusaron a los cristianos de adorar a un hombre muerto. De adorar a un hombre muerto. ¿Sabe? En una pared en Roma se encontró un grafiti del siglo I. Y en el grafiti, obviamente, estaba ridiculizando a los cristianos. Y en el grafiti aparece un hombre crucificado. Y este hombre que estaba crucificado tenía una cabeza de asno. ¿Ok? Y junto a la cruz aparece un hombre adorando al crucificado. Y debajo una inscripción que dice: Alexémenos adora a su Dios. Alexémenos adora a su Dios. O sea, Alexémenos era un cristiano. Y obviamente esa persona que estaba en la cruz, que le pintaron una cabeza de asno, es obviamente una blasfemia, porque se estaban refiriendo a Cristo. Y esa es la manera en que el mundo ve el cristianismo. Le parece una locura, ¿verdad? Le parece una locura. Este grafiti es una burla al mensaje de la cruz. Pero el mensaje de la cruz es esencial en el Evangelio. No hay salvación sin cruz. No hay vida eterna sin cruz. ¿Ok? Y el mensaje del Cristo crucificado, escuchen muy bien, fue, es y seguirá siendo una piedra de tropiezo para los incrédulos. El mundo no quiere entender quién es Cristo. No quiere recibir a Cristo. La sabiduría humana considera el mensaje de la cruz un escándalo, algo escandaloso. Lo considera una locura, una estupidez y contrario a cualquier uso de la razón. Usted puede ver eso en 1 Corintios 1:23. Dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para ellos escuchar el mensaje de la cruz les suena algo loco, algo increíble. Que un hombre pueda morir para salvar a la humanidad, para salvarnos a todos aquellos que ponemos la fe en Él, es algo inconcebible, ¿cierto? Pero yo quiero que usted entienda algo, y esto es importante. Hasta que una persona acepte la revelación de Dios en la cruz del Calvario, ninguna otra revelación importa. Si tú rechazas a Cristo y su obra, si tú rechazas la muerte de Cristo como sustitución por tus pecados, ninguna otra doctrina de la Biblia importa. ¿Ok? ¿Sabe? Pablo habría hecho cualquier cosa para ayudar a una persona a entender el Evangelio. Pablo hizo todo lo que pudo, todo lo posible, para explicar y aclarar el mensaje de la cruz. Pero nunca lo cambió, nunca lo modificó y nunca lo contradijo. En otras palabras, Cristo es el mensaje del Evangelio. Sin Cristo no hay salvación. No importa lo demás. Tenemos que entender que el mensaje de la cruz es muy sencillo. Dios es perfecto y Dios demanda perfección para entrar a su presencia. Nosotros somos pecadores. Ninguno de nosotros podría entrar a la presencia de Dios. Dios, la segunda persona, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario para servir de mediador entre nosotros, redimirnos, pagar el precio de nuestros pecados, reconciliarnos con Dios, y cuando ponemos nuestra fe en Él, somos perdonados y aceptados por Dios como hijos, como dice Juan 1:12 y 13, ¿verdad? Pero la sabiduría humana, amado, rechaza el mensaje de la cruz, rechaza la sabiduría divina, rechaza el plan que Dios ha establecido. Yo quiero que te entienda, la sabiduría humana rechaza el plan establecido por Dios. ¿Cómo yo lo sé? Muy sencillo. La oposición que ha tenido desde el principio. ¿Y sabe qué es lo más triste? ¿Sabe quiénes fueron los que más se opusieron al Señor? Fueron los escribas, los fariseos, fueron los líderes religiosos de su época. ¿Sabe eso? Las personas que debían ser más santas, los que debían tener más conocimiento, los que supuestamente debían ser las mejores personas, fueron los enemigos
más acérrimos de la cruz, porque pensaban que eran santos y justos en su propio poder. Y yo quiero que tú sepas algo, y esto es algo que he visto muchas veces, cuando uno le predica a las personas, le dice, todos somos pecadores, la persona dice, no, yo no soy pecador, yo soy bueno. El concepto que nos ha creado la sociedad, el mundo, la cultura en que vivimos, es que somos buenos, porque no hacemos tantas cosas malas. Pero Jesús dijo, ninguno es bueno sino uno, Dios. Ni usted ni yo somos buenos en el sentido que Dios demanda. Dios demanda una justicia absoluta de nuestra parte. Dios demanda perfección. Y la verdad es que muchas cosas buenas que nosotros hacemos, las cosas buenas que hacemos muchas veces las hacemos por egoísmo, o por llamar la atención, o por hacernos un nombre. ¿Ok? ¿Sabe? Irónicamente Jesús llamó sabios y prudentes en Mateo 11:25, precisamente a los fariseos, a los saduceos, a todas estas personas que eran los líderes religiosos. Y Él los llama sabios y prudentes. Pero sabios y prudentes según la cultura humana, según la sabiduría humana, ¿verdad? Porque fueron precisamente esos sabios y prudentes según el mundo los que conspiraron para matar a Jesús. Y cuando ellos hicieron esto, cuando ellos se opusieron a Jesús y buscaron matarlo, sin ellos proponérselo, ellos estaban magnificando la sabiduría divina. Estaban magnificando la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que Cristo muriera en nuestro lugar. Cristo vino a morir. Él lo dejó muy claro. Muchas veces se lo dijo a los discípulos, voy a ir a Jerusalén y voy a morir. Y los líderes judíos, al oponerse a Jesús, estaban magnificando la sabiduría de Dios, porque estaban obedeciendo el plan eterno de Dios sin ellos saberlo. Fíjense, esto es lo que nos dice Lucas en Hechos 4:27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y note lo que dice el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Lo ve ahí? O sea, los enemigos de la cruz, en su sabiduría humana, estaban tratando de destruir a Cristo, pensando que con eso iban a poder mantener su estatus. Ellos eran las personas que la sociedad celebraba, eran los líderes religiosos, y estaban atacando al Señor. Y al hacerlo, estaban usando la sabiduría humana, no la sabiduría divina. Pero esto magnifica la sabiduría de Dios, porque aún esa posición Dios la usó para cumplir su propósito. Y la muerte de Cristo se cumplió porque Dios lo había decretado. O sea, ellos hicieron lo que Dios había antes determinado que sucediera. Dios usó a sus enemigos para cumplir su propósito, su decreto. Y el punto que quiero que usted entienda es que no hay nada que ocurra en este universo, amado, que esté fuera de la voluntad de Dios y del decreto de Dios. Todo lo que ocurre en este mundo es porque por la voluntad directiva o por la voluntad permisiva de Dios. La Biblia dice que no cae una hoja de un árbol sin que Él no lo sepa, que todos nuestros cabellos están contados, que aún no está la palabra en tu boca, dice Salmo 139, y Él la sabe toda. Dios está en control de todo lo que sucede. Y aún la muerte injusta del Hijo de Dios ocurre porque Dios la permitió dentro del plan y el propósito de Dios. Y digo injusta porque Cristo no era un pecador y los hombres lo condenaron injustamente, pero Dios en su sabiduría había decretado que ese era el medio por el cual iba a rescatar a aquellos que estábamos perdidos, ¿verdad? Pero esa muerte estaba dentro de la voluntad y el control soberano de Dios. Desde la eternidad pasada, Dios en su sabiduría predeterminó que Jesús moriría una muerte expiatoria como parte de su plan redentor. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 13:8. Dice que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y fíjense, la certeza de este plan
está basada en el hecho de el consejo, el decreto soberano de Dios. O sea, cuando Dios determina algo, Él lo hace, porque Él es soberano. Y en segundo lugar, en su mano todopoderosa. O sea, su mano tiene el poder absoluto. Y el punto que quiero que llegues al final de esto es, muchas veces decimos, ¿quién asesinó a Jesús? Al final de cuentas no fueron ni los judíos, no fueron ni los romanos. Al final de cuentas quien determinó que Cristo muriera fue el Padre. Dios el Padre. ¿Ok? Dios ha escrito toda la historia de acuerdo con su plan eterno. Y eso incluyó la crucifixión de Cristo, quien fue, fíjense lo que dice Hechos 2:23, Cristo fue entregado a muerte por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, fue Dios quien decretó que Él iba a morir. ¿Entiende eso? Es importante que entendamos esto, porque lo que estoy tratando de explicarle es cómo la sabiduría humana se opone a Dios y cómo Dios usa incluso la sabiduría humana para cumplir sus propósitos sabios. Y aún de las cosas malas, porque como dije, la muerte de Cristo desde nuestro punto de vista fue injusta, porque los hombres crucificaron a un inocente, alguien que no tenía culpa, no tenía pecado. Sin embargo, Dios usó eso para cumplir un propósito eterno, el de redimir a todos aquellos que vendrían a Cristo por la fe. La sabiduría divina fue magnificada a través de la obra de los hombres pecadores. Es inconcebible para la mente humana, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Ok? Dios en su soberanía ordena tanto los medios como los fines de los acontecimientos humanos, sin violar la voluntad y la responsabilidad humana. O sea, cuando digo esto, y esta es la parte que tienen que entender, Dios no obligó a ninguna de estas personas a que crucificaran a Cristo. Ellos lo hicieron por voluntad propia. Sin embargo, Dios usó la rebeldía de estos hombres para cumplir sus propósitos. ¿Ok? Estos hombres, los judíos y los gentiles, eran malvados, como dice el texto bíblico. Por su propia voluntad, ellos conspiraron para asesinar al Señor. Pero sus acciones estaban contempladas dentro del sabio plan de Dios. Dios en su sabiduría usó a estos pecadores rebeldes para cumplir su propósito. Fue Dios quien ordenó la muerte de su Hijo en la cruz. Pero los que perpetraron este asesinato cargan con la culpa de haber crucificado, como dice Pablo en 1 Corintios 2:8, ellos crucificaron al Señor de la gloria. Al Señor de la gloria. ¿Ok? Y fue precisamente ese mensaje de Cristo crucificado el que Pablo predicó durante todo su ministerio. ¿Sabe? Ahora, en la traducción nuestra, las traducciones en español, se dice que el apóstol fue a Corintio a proclamar el testimonio de Dios. ¿Sí o no? ¿No ve ahí? En ese texto. Dice que Pablo fue a Corintio a proclamar el testimonio de Dios. Pero los manuscritos más antiguos usan la palabra misterio. ¿Ok? Misterio. Es que las dos palabras en griego, testimonio, martireo y mysterium, son similares, son muy similares. Bien, se escriben prácticamente igual en el griego. Ahora, los mejores manuscritos, los más antiguos, aparece la palabra misterio. Yo creo que esa es la traducción más apropiada dentro del contexto. Así que la traducción más acertada sería que Pablo fue a predicar el misterio de Dios. El misterio de Dios. ¿Y qué es un misterio? Bueno, cuando se usa en el lenguaje bíblico, un misterio es simplemente aquello que no había sido revelado antes. Algo que no era conocido. Algo que antes no se había dado a conocer. Y el misterio es una verdad que Dios revela, no algo que los hombres descubrimos, sino es algo que Dios mismo revela. ¿Ok? Ningún hombre podría conocer estos misterios a través de la investigación y de la sabiduría humana. El misterio resulta impenetrable. Estos misterios resultan impenetrables para la razón humana caída. Bien, quiero dejar muy claro eso. Los hombres no descubrimos a Dios, es Dios quien se revela a sí mismo. Y el misterio que Pablo predicaba, que predicó en Corinto y en cualquier otra de las ciudades a que él fue,
era que Jesucristo había sido crucificado como sustituto por nuestros pecados para expiar nuestras culpas y reconciliarnos con el Padre. Y yo quiero que usted entienda, en el Antiguo Testamento la crucifixión de Cristo había sido revelada en tipo y en profecía. En tipo y en profecía. ¿Ok? Ahora, lamentablemente los judíos, en su sabiduría humana, cambiaron la interpretación de la Escritura. Por eso muchas veces usted ve que en el Nuevo Testamento Jesús le dice a los líderes judíos: ustedes han invalidado la palabra de Dios por seguir vuestras tradiciones. Ellos cambiaron esas partes donde se habla de la muerte de Cristo, el siervo sufriente y todo lo demás, y sustituyeron eso por Israel, porque no entendieron que se refería al Cristo, al Mesías, y que el Mesías tendría que morir, ¿verdad? Dios en su sabiduría había decidido salvar a los creyentes no por medio de la sabiduría humana, no por medio de la razón, no por medio de las filosofías, sino a través de la locura de la predicación del mensaje del Cristo crucificado, como dice 1 Corintios 1, 21 y 22. Yo quiero que usted entienda, el mensaje que Pablo predicó no estaba basado en la sabiduría humana, sino en la sabiduría y en el poder de Dios. Y como cristianos, nuestro deber, nuestra responsabilidad es testificar de esa sabiduría. La sabiduría de Dios es predicar la palabra tal como ha sido revelada en la Escritura, no añadirle, no ponerle nuestras propias ideas, ¿verdad? Cuando Pablo predicaba, fíjense que él dice que no lo hacía con superioridad de palabra o de sabiduría. Y esto es importante, amado hermano, específicamente hoy dentro de la iglesia, porque hay mucha confusión. Pablo no utilizó la sabiduría humana, sino que predicó la verdad eterna de la sabiduría de Dios revelada en la cruz del Calvario y revelada en la palabra de Dios. Y fíjense, el mensaje que Pablo predicó estaba respaldado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, y los creyentes de Corintio recibieron este mensaje y sus vidas fueron transformadas. Muchas veces predicamos el Evangelio y lo tratamos de hacer más claro, y lo que hacemos es que añadimos cosas o ponemos o quitamos cosas que no están en la Escritura. Yo creo que te entienda, al final de cuentas el hombre natural nunca podrá entender el Evangelio, nunca podrá entender el plan de salvación ni la cruz de Cristo, a menos que el Espíritu Santo lo ilumine, a menos que el Espíritu Santo primero lo regenere y lo ilumine para entender el mensaje. La Escritura dice en 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural, y el hombre natural se refiere a la persona que no ha sido redimida, que está sin Cristo, que no ha nacido de nuevo. El hombre por naturaleza es pecador, ¿verdad? Dice, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y fíjense lo que dice después, y no las puede entender. O sea, humanamente, a la razón humana, el mensaje del Evangelio, como dije, es algo tonto, loco. Es incomprensible. Créanme, yo estuve ahí. Durante años me burlé de los creyentes. Durante años yo pensaba, la gente que va a la iglesia son la gente más tonta. Son las personas ignorantes. Me burlé durante muchos años de los creyentes, porque tenía esa misma concepción. El mensaje que se predica en la iglesia es inconcebible a la razón humana. Pero yo quiero dejarles claro una cosa, amado hermano. El mensaje del Evangelio no es una filosofía, y tiene como respaldo el poder de Dios. Está basado en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Pablo no pretendía impresionar a sus oyentes utilizando palabras grandilocuentes y argumentos con mucha sabiduría humana. ¿Sabe? Muchas veces lo que se hace cuando se está hablando con personas es dar argumentos que son muy difíciles, y mientras más difíciles y más complicados suenan, la gente más se impresiona, porque parece que la persona que está al frente es muy inteligente, ¿cierto? Pero yo quiero que tú entiendas, cuando Pablo predicaba, él no iba a predicar algo complicado. Él iba y predicaba lo más sencillo posible, porque su propósito era que la gente entendiera la verdad. Bien, que la gente
entendiera que el mensaje de Cristo se basa en el poder y la sabiduría de Dios. Amado, la fe de los creyentes tiene como poder simplemente la sabiduría y el Espíritu Santo que la respalda. Nada más, no la sabiduría humana. ¿Ok? Solo Dios debe recibir gloria al final de cuentas cuando podemos entender este mensaje. No podemos atribuirle ninguna gloria a la habilidad del predicador que los predicó. Al final de cuentas usted va a entender, cuando usted entiende el Evangelio, no lo entiende por la capacidad de argumentar que tiene el predicador, sino porque Dios abre sus ojos espirituales y le permite entender estas verdades. Ese es el punto que yo quiero que usted tenga claro aquí, ¿verdad? Pablo no solamente predicaba mensajes evangelísticos acerca de la cruz, Pablo predicaba todo el consejo de Dios, pero lo hacía de una manera sencilla, de una manera clara, ¿ok? Y su propósito siempre fue exaltar a Cristo y evitar cualquier argumento que llevara a las personas a fijar su vista en Pablo y no en el mensaje que él estaba predicando. Fíjense que dice en el verso 3, y estuve entre vosotros, le dice, con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje, fíjese, ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, y obviamente se está refiriendo ahí a sabiduría humana, ¿verdad? Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjense, y el punto aquí es sencillo. Recuerden, Pablo era un apóstol. Los apóstoles eran los hombres que Cristo escogió para fundar la iglesia. Bien, Pablo era un apóstol. Sin embargo, él no fue a Corinto diciendo, yo soy el apóstol Pablo y yo vengo aquí porque yo soy la persona que debe sobresalir y el mejor predicador. No, él dice que él fue allí como un siervo humilde. ¿Se da cuenta? Y es la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Las personas que son sabias según el mundo se enorgullecen de su sabiduría y piensan que porque son sabios todo el mundo tiene que reconocerlo y tiene que admirarlo y tiene... La persona que es sabia según la sabiduría de Dios es humilde. Es humilde. ¿Ok? Pablo fue a Corintio como un siervo humilde. El apóstol no dependía de su sabiduría humana. Y créanme, Pablo era una persona preparada. Pablo estudió con la persona más reconocida de aquel tiempo, el rabino Gamaliel. Pablo se pasó su vida estudiando la ley. Era un fariseo, era un hombre que conocía de principio a fin la escritura. Era un hombre bien instruido. Sin embargo, él nunca utilizó eso como un arma, como un recurso para atraer las personas hacia él. El apóstol no dependía de su sabiduría humana, sino del poder del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero, amado? Y este es el punto. Muchas veces nosotros seguimos un predicador porque habla bonito. Qué bien habla ese hombre. Pero lo que está diciendo muchas veces no es el mensaje que se debe predicar. Bien. Pablo no dependía de la sabiduría humana, sino del poder del Espíritu Santo. Y no fueron sus habilidades retóricas, no fue su manera de hablar o su oratoria la que le dieron poder a su ministerio. No fue su intelecto humano el que le dio poder a su ministerio, sino la obra del Espíritu Santo que respaldaba el mensaje que Pablo predicara. O sea, lo que Pablo quería era que sus oyentes se centraran en su mensaje, en las verdades que él enseñaba y no en el mensajero. Y esto es algo interesante, amado hermano. El rol nuestro, y digo nuestro cuando me refiero a los pastores, los ancianos, aquellos que enseñamos en las congregaciones, el rol nuestro debe ser lo que dijo el más grande de los profetas según Cristo. Cristo dijo que no había un profeta más grande que Juan el Bautista. Recuerda eso, ¿verdad? Y recuerda lo que dijo Juan el Bautista. Su propósito, ¿cuál era en el ministerio? Es necesario que Cristo crezca en los que me siguen y que yo mengüe. ¿Qué significa? El rol de un líder es magnificar a Cristo
exaltar a Cristo de tal manera que las personas vean a Cristo y no al mensajero. El mensaje es lo importante, no el mensajero. No se fijen en mí, no se fijen en ningún líder humano. Al final de cuentas, usted tiene que centrarse en la verdad que se predica. El mensaje del Evangelio es lo que cambia la vida. La palabra de Dios es la que cambia la vida, es la que nos conecta con Dios, es la que nos hace santos, nos hace sabios y nos permite vivir una vida cristiana en victoria. De lo contrario, usted está poniendo su fe en el lugar equivocado. Fíjense que Pablo dice que su predicación era una demostración. ¿Ok? Literalmente ahí es una prueba, una demostración convincente. Fíjense, ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice que era una demostración, una prueba? Cada vez que Pablo predicaba, el Espíritu Santo usaba su predicación para transformar la vida de las personas. Y esa fue la prueba indubitable de que cuando Pablo hablaba, Dios respaldaba su mensaje, de que el mensaje provenía de Dios. Las vidas cambiadas. Yo creo que te entiendas, una filosofía puede cambiar tu manera de pensar y aún tu comportamiento, pero no puede cambiar tu naturaleza. Solamente el poder de Dios puede cambiar tu naturaleza, de ser un hijo de ira a convertirte en un hijo de Dios, de ser un rebelde a convertirte en una persona humilde y que esté sujeta a Cristo. Y el propósito de Pablo era que los creyentes de Corintio confiaran en el poder y la sabiduría de Dios y no en su propia sabiduría humana, en el mensajero que Él les había enviado. Amado, yo creo que tú entiendas algo. El Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay un sustituto para eso. Ninguna filosofía, ninguna psicología, ninguna sociología puede hacer la obra de transformar el corazón humano. ¿Ok? Y aquí quiero hacer un énfasis. El éxito en el evangelismo no depende de la agudeza de nuestros argumentos, ni de nuestra retórica o de nuestros trucos persuasivos. No importa cuántos trucos humanos usemos, el éxito del evangelismo, el éxito en alcanzar a las personas para Cristo, no depende de nuestros recursos, sino del poder del Espíritu Santo que toma la palabra de Dios y le imparte vida al corazón y aplica la palabra de Dios, y son el Espíritu Santo y la palabra de Dios la que imparten vida. No es tu argumento, no es tu retórica, ni la mía. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque hoy se está pretendiendo muchas veces que se use la psicología para aconsejar a los cristianos. Y eso es algo aberrante, le voy a decir por qué. La Escritura dice, 2 Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos e enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué significa? La palabra de Dios es suficiente para llevar a una persona a la comunión con Dios y a que viva de la manera que Dios quiere. Añadirle psicología, sociología, cualquier otra cosa, es añadir el mensaje del mundo a la palabra de Dios. Es añadir la sabiduría humana a la sabiduría divina. Y eso termina mal. ¿Ok? Las palabras humanas, sin importar cuán impresionantes y cuán persuasivas sean, les robarían al Evangelio su poder. ¿Ok? Pablo nunca utilizó la sabiduría humana para manipular la respuesta de los pecadores. Y esto es importante, porque muchas veces se cambia el mensaje del Evangelio para que las personas vengan a Cristo. Y hacemos un llamado emocional. Muchas personas responden al Evangelio simplemente de una manera emocional. No entienden realmente que son pecadores, no se han arrepentido de sus pecados. Y han dicho sí. Y alguien les ha dicho, eres salvo. Y creen que son salvos, cuando en realidad no lo son. Porque se ha distorsionado el mensaje del Evangelio. Y el resultado es trágico, amado. Incrédulos que creen que son salvos. Porque alguien les dijo que si hacían una oración, la oración del pecador, serían salvos. Y lo que quiero que usted entienda conmigo es que Pablo no utilizó este tipo de predicación ni ninguna estrategia de la sabiduría humana. Él no añadió psicología, ni sociología, ni ninguna otra guía, ni filosofía. Pablo confiaba en una sola cosa, en Dios
su poder y su palabra. Ese era su mensaje. Eso fue lo que él predicó. ¿Ok? Quizás si él hubiera cambiado su mensaje, hubiera sido mucho más aceptado por las multitudes y no habría sido tan perseguido y tan odiado. Recuerde que Pablo dice en su testimonio en 2 Corintios 11, 23 a 27, que él fue apedreado, que él fue apaleado, que él fue fustigado muchas veces. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el mundo se opone a la verdad de Dios. Entienda esto, entiéndalo, y es importante. Existe una batalla por la mente de las personas en el mundo. Y yo quiero que usted entienda, los medios de comunicación están involucrados en esta batalla. Muchas de las cosas que vemos en televisión son directamente, atacan el evangelio, atacan las verdades de la Escritura. Lamentablemente, los creyentes hoy no nos damos cuenta de estas cosas. Solo el mensaje de Dios trae consigo el poder de Dios. La Escritura, amado hermano, es la palabra de Dios. Y el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Pablo fue fiel a esto. Pablo fue fiel sabiendo que el Espíritu Santo es el que aplica la palabra y transforma los corazones. Y lo que quiero que usted aprenda en este día, amado hermano, es que si usted está aquí, no es porque yo argumente muy bien o porque ningún maestro aquí argumenta muy bien. Al final de cuentas, lo importante es que usted está aquí porque usted ama a Cristo, ama su palabra y quiere obedecerla. ¿Sabe? En una iglesia había un hermoso vitral detrás del púlpito. Y en el vitral, un vitral es eso que se hace, usted sabe que son cristales con adornos muy bonitos, ¿verdad? Y en el cristal estaba representado Cristo en la cruz. Cristo en la cruz. Pero el vitral estaba justo detrás del púlpito. Y un domingo había un predicador invitado que era mucho más bajo de estatura que el pastor que usualmente predicaba en aquella iglesia. Y una niña que escuchó al invitado durante un rato, luego se volvió a su mamá y le preguntó: ¿dónde está el hombre que suele estar parado allá al frente y que no nos permite ver a Jesús? Cuando los predicadores predicamos nuestras propias ideas, cuando los predicadores predicamos nuestros conceptos y nuestras preferencias humanas, impedimos que nuestras congregaciones vean a Jesús. El mensaje que debe predicarse y que usted debe creer y que usted debe vivir es a Cristo y a Cristo crucificado. Cristo debe ser el centro de su vida. Cristo debe ser el Señor al que usted adora, y sin Cristo no hay salvación y vida eterna. Pablo se gloriaba solo en la cruz de Cristo, y ese mensaje estaba en el centro de su predicación, y también debe estarlo en el centro de la nuestra. Amado, yo quiero que usted entienda algo. La sabiduría humana nos divide, pero la sabiduría divina nos une. Somos uno en Jesucristo y debemos ser uno en su palabra y en su poder y en la comunión con todos aquellos que Cristo ha llamado a ser parte de su iglesia. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tú nos enseñas que la sabiduría divina es la que nos une. Señor, cuántas veces hemos pensado que somos mejores que otras personas o hemos actuado de una manera equivocada, Señor. Ayúdanos a ser humildes ante ti y a entender que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Pedimos perdón por las veces que hemos fallado, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tú te glorifiques en cada uno de nosotros y que nos ayudes a entender que tu palabra es verdad y que solamente a través de ella podemos entender el mensaje de la verdad, que es el evangelio que tú has predicado, Señor, que tú has dado. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amados, una vez más, gracias a todos. Les recuerdo también, quiero antes de orar y despedirnos, les recuerdo que tenemos 2 células. Todos los que no están asistiendo a ninguna célula, les exhortamos a que se participen en una de estas células. Es importante que nosotros nos congreguemos y que obviamente seamos discipulados de una manera personal. Estamos exhortándoles a todos a unirse a las células si alguno no lo está haciendo. Allá atrás hay una tarjeta donde está toda la información de las células que tenemos. Están los teléfonos de las personas que las dirigen y están las direcciones del lugar donde están. Así que usted puede tomar la tarjeta, ver cuál le queda más cercana a usted y así podría participar. Nuestro deseo sería que todos los que estamos aquí estuviéramos involucrados en alguna célula. Eso es lo primero que quiero decirle. También le quiero recordar que allá atrás hay una mesa con libros de sana doctrina que usted puede tomar prestado, leerlo y después devolverlo, ¿cierto? Son gratis, no tiene que pagar nada, están ahí precisamente para que todos los que quieran aprender puedan leer esos libros, puedan usarlo. La idea es que si usted lo toma, lo lleva, lo usa y después viene y lo devuelve para que otro hermano también lo use, ¿verdad? Les agradezco a todos. Nuestro hermano Carlos ya regresó. Ustedes saben que su mamá falleció la semana pasada, así que les invito a que continúen orando por él para que Dios le consuele a él y su familia, ¿verdad? Amados, gracias a todos. Les deseo una bendecida semana. Les invito a orar una vez más. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas que la sabiduría humana es incomparable con la sabiduría divina, Señor. Y te damos gracias porque tu sabiduría es infinita. Y nosotros, Señor, nunca podríamos entender las cosas que, Señor, tú haces si no fuera por tu Espíritu Santo. Gracias porque es a través de tu Espíritu Santo que tú nos convences de pecado, justicia y juicio. Y también el Espíritu Santo es el que nos ilumina para poder entender el mensaje de tu palabra. Señor, te pedimos en esta hora que tú apliques la verdad que hemos aprendido hoy, que tú nos ayudes a meditar en ella y también que nos ayudes a evaluar todo lo que escuchamos, Señor, a través de la palabra de Dios para que podamos tener un discernimiento espiritual. Señor, ayúdanos a tener la mente de Cristo y permite que cada uno de nosotros podamos vivir para tu gloria, Señor. Pido que tú bendigas cada hogar, cada familia que es representada, Señor. Ruego que el amor de Dios el Padre, que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos, amados. Tengan una bendecida semana. Gracias.